Buenos días en este 6 de agosto, que es la reflexión de este domingo. Te saludo y te deseo como siempre que el Señor esté contigo y te deseo lo mejor. Ya estamos en este domingo 6 de agosto celebrando la fiesta de la Transfiguración, cuyo eje central podría yo sintetizar diciéndote, escúchalo. Vamos a iniciar introduciendo con la primera lectura del texto del profeta Daniel, ahí en el capítulo 7, versículos del 9 al 10, el 13 y el 14, que nos dicen, ahí está, mira, vio una visión, colocaban unos tronos y un anciano se sentaba. Ese anciano estaba vestido de blanco como la nieve, su cabellera limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Esta descripción dicen que era como una nave extraterrestre, algunos dicen, bueno. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Y comenzó la sesión y abrió los libros. Yo seguí mirando. Y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron el poder real y el dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Bueno, pues para entender este texto vamos a ir al capítulo 7, versículos del 2 al 8, donde el profeta Daniel abre estas escenas con una dramática visión nocturna. ¿Qué ve en ese sueño? Bueno, ante todo dice, el océano empieza a surgir del océano, que el océano ya sabes que es el símbolo de los días, del caos, de la maldad del antiguo oriente. Bueno, pues de ese océano salieron 4 enormes bestias, un león, un oso, un leopardo con 4 cabezas y una cuarta bestia terrible, temible por la fuerza excepcional, capaz de aplastarlo todo y con sus dientes de hierro triturarlo todo. El mismo profeta aclara su significado en el capítulo 7, versículos 17 al 27. Nos dice, los fieros animales son los 4 grandes imperios que han tenido lugar en el mundo y oprimieron al pueblo de Dios. El león indica el reinado sangriento de Babilonia, la condenada, la ciudad cruel que destruyó Jerusalén y su templo. El oso es el pueblo de Medas, gobernante codicioso y siempre dispuesto a atacar. El leopardo con 4 cabezas es el símbolo de Persia que mira en todas direcciones sobre la presa. La cuarta bestia, la que más asusta, representa el reinado de Alejandro Magno y sus sucesores llamados los Eunuquí o los 6 generales de Macedonia. Y el más cruel de todos estos y siniestros fue Antíoco IV, que persiguió a los fieles de la ley de Dios. Él ejerce el poder en el tiempo en el que el libro de Daniel fue redactado. Este es el contexto. Bueno, ya la práctica de este texto es que en la historia, si te fijas, los reinados que eran crueles y siguen siendo, y despiadados con los débiles, siempre tienen éxito. Son imperios que violan los derechos de los pueblos y se imponen con violencia y abuso de poder y se comportan como bestias salvajes. No solamente en aquellos tiempos, también hoy los tenemos. Bueno, pues ahora vamos con estas preguntas. ¿El mundo será siempre víctima de gobernantes arrogantes cuyo Dios es su fuerza? ¿Será el Señor indiferente a la opresión de su pueblo Israel y de hoy de su pueblo la humanidad? ¿Será indiferente? Bueno, son las preguntas angustiosas que Daniel, en nombre de Dios, quiere responder en aquel tiempo y para hoy. ¿Qué nos dice? Bueno, ten en cuenta, primero, en el cielo, dice, 2 tronos se colocaron y ahí está sentado un anciano que representa al Señor mismo. Está sentado para el juicio y abriendo los libros pronuncia la sentencia. Las bestias serán privadas de poder
y esta última bestia terrible será despedazada y arrojada al fuego. El vidente Daniel continúa su revelación y se siguió observando la visión nocturna. Dominio, honor y realeza le fueron dados a uno como hijo de hombre que vino sobre las nubes del cielo. Hijo de hombre, ¿qué significa? Es una expresión hebrea que significa simplemente el hombre. Las personas impulsadas por instintos animales siempre han manejado el mundo, pero desde que viene ahora el Hijo del Hombre ya no lo manejarán así, porque viene Él con un corazón humano, Hijo de Hombre. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Este Hijo de Hombre no viene del mar como los 4 monstruos, sino viene del cielo, viene de Dios. El autor del libro de Daniel no estaba pensando en un individuo, se estaba refiriendo a Israel, que después de la gran tribulación soportada bajo Antíoco IV, había recibido de Dios un reino eterno que nunca se acabaría, sino que se impondría siempre. Todos los pueblos le serían subyugados, sin ser oprimidos, porque su rey habría tenido el corazón de un hombre. Con esta profecía escrita durante la persecución del malvado Antíoco IV, allá por los años 167 y 164 a.C., el profeta quiso infundir valor y esperanza en su pueblo. La opresión, aseguró, estaba llegando a su fin. Unos pocos años más y Dios le entregaría a Israel la dominación del mundo. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Pues tiene su proceso. Después de 2 o 3 años, Israel, por medio de los macabeos, heroicos líderes de la resistencia judía, conquistaron el trono, obtuvieron la independencia política y muchos sintieron que finalmente era el reinado del Hijo del Hombre prometido por Daniel. Por desgracia, los hechos desmintieron estas expectativas. Los macabeos pronto olvidaron el pacto con el Señor y se convirtieron otra vez en opresores, y allí comenzaron las enemistades familiares, las intrigas por el poder, la crueldad, la vida refinada en la corte y corrupción religiosa y moral. Otra vez las bestias. Bueno, como vimos, esa profecía no se cumplió hasta esa época, sino la profecía se cumplió con el advenimiento de Jesús, el Hijo del Hombre, llegando entre las nubes del cielo. Bueno, y así entramos a la reflexión del Evangelio de este día. Ahí lo tienes. Jesús invita a Pedro, Santiago y Juan a un monte elevado. Ahí se transfigura. Como ya sabemos, están con él Moisés y Elías. Y Pedro dijo, como siempre, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Y hablando se oyó una voz que dijo, este es mi hijo, mi predilecto. Escúchenlo. Y sigue leyendo. Jesús le ordenó que por lo pronto no contara nada de esta visión a nadie, hasta que él resucitara de entre los muertos. Lee la cita 17, 1 al 9, o escúchalo bien el domingo. Bueno, pues vamos hoy a la aplicación imaginativa. Un día Jesús estaba ahí con sus discípulos, y ellos platicaban entre ellos diciendo, ¿se acuerdan que apenas hace 6 días estábamos en la región de Cesarea de Filipo? Y ahí Jesús nos preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Y dice Pedro, pues yo le dije, tú eres el Mesías. Y así te fue, Pedro, pues te dijo, ay, Pedro, no piensas como Dios, lo haces como lo hace la gente que piensa siempre en esas cosas. Y nos ordenó que no lo dijéramos a nadie, que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces Jesús, pues se preguntaban realmente, ¿quién es este Jesús? Y Jesús les dice, Pedro, Santiago y Juan, ¿me acompañan a la montaña? Y ya de camino, pues claro que hacía frío a la montaña, mucho viento. Y le dice por ahí uno, maestro, ¿a qué vamos a la montaña con este frillazo? Pues a tener un encuentro con Dios. ¿A qué se va a la montaña? ¿De picnic? No. Mira, maestro, ahí hay un clarito. Vamos para allá. Y ahí, delante de ellos, Jesús se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y lo acompañaban Moisés y Elías. Y ahí, de pronto, se les aparecieron estos dos personajes que conversaban con él. Y le dijo Pedro, Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Armaré 3 chozas. Pedro proponía hacer 3 chozas. ¿Por qué? No era por flojera o por comodidad porque el sol estaba fuerte y solaz, o por miedo de bajar porque estarían cansados. No, no era por eso. Tenían motivos más profundos. Según su religiosidad, lo divino, lo trascendente, lo que estaba más arriba, era más importante que lo de abajo. ¿A qué iban a bajar? Si allí estaban viviendo lo divino, ¿a qué iban a bajar allá a seguir viviendo lo humano? Pero la reflexión es permanecer allí en la comodidad. Era todo lo contrario a lo que Jesús proclamaba y hacía. Él proclamaba la vida, la salud para todos los que sufrían y morían. Y quedarse en la comodidad, pues no era lo que Jesús quería. Por eso, tenían que escuchar bien lo que Jesús decía y hacía, porque sería su misión. Mas lo que Jesús decía y hacía eran acciones incompatibles con lo que enseñaban y hacían los maestros religiosos. Iba todo en contra. Y lo que Jesús proponía era un camino muy peligroso, desestabilizador de la sociedad y de lo religioso. De aquí que los dirigentes religiosos consideraban urgente atacarlo y destruirlo. Atacarlo y destruirlo era la consigna. Bueno, pues Pedro proclamó, tú eres el Mesías. Pero los sueños de Pedro no eran los sueños del maestro y por eso Jesús lo amonestó y le dijo, Pedro, tú no piensas como Dios lo está haciendo, sino piensas como toda la gente. ¿Y qué pensaba toda la gente? Pues querían que el Mesías se orientara hacia el éxito, el poder, la riqueza, la conquista, la gloria. Mientras que la meta establecida por Dios iba en dirección opuesta. Dios interviene para corregir la falsa interpretación de Pedro y de todos. Y dice, oyendo esa voz del cielo, dice la voz, Jesús es mi amado, el siervo fiel en quien me complazco. Escúchenlo, yo lo avalo, o sea, salgo garante por él. Escúchenlo, aunque parezca proponer caminos demasiado exigentes, caminos estrechos y empinados, opciones paradójicas y humanamente absurdas. La voz del cielo, si te fijas, es la misma voz que se oyó en el bautismo. Allá dijo en el bautismo,
Este es mi Hijo amado, dice San Mateo 3:17. Pero esta voz de ahora en la transfiguración añade una exhortación: escúchenlo. Escúchenlo, porque su reinado no comenzará con una victoria, sino en la derrota. Pero su derrota marcará el comienzo del nuevo mundo. Mas para expandir su reino y tomar posesión de todos los corazones, siempre tendrá que lidiar con una oposición furiosa. ¿Quiénes son Moisés y Elías que estaban ahí dialogando con Jesús? Pues ya sabes que Moisés es el representante porque dio la ley a su pueblo, es el representante de la ley. Y Elías era considerado en el pueblo de Israel como el primero de los profetas, muy grande también profeta. Estos dos personajes representan las Sagradas Escrituras. Pedro, aunque como ya sabes y había dicho antes, en palabras proclama que Jesús es el Mesías, sigue profundamente convencido de que es solo un gran personaje, un hombre al nivel de Moisés y de Elías. Pero Dios interviene para corregir la falsa interpretación. Dice, no, dice, Moisés desaparecerá, Elías desaparecerá, y yo proclamo, dice la voz, que Jesús es mi amado, el siervo fiel en quien me complazco. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Es una exhortación, mandato, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, de parte de Dios, que nos dice, escuchen a mi enviado, al mismo Dios que se ha hecho carne de la carne de ustedes. Escúchenlo. Y tú y yo sabemos que escucharlo no solamente quiere decir oír o simplemente estar atentos, no, es mucho más. O sea, es ver a la persona que con tanto amor se ha hecho carne de nuestra carne, Dios mismo. Es ver lo que dijo, lo que hizo, cómo se comportó esta persona, Jesús de Nazaret. Y escucharlo es decir, pues tú como creyente y seguidor de Jesús, quiere decir, escucha, dice, y haz lo mismo que Jesús hizo. Es un caminar difícil, mismo lo dice, a pesar de todo, escúchenlo, porque es la única manera de salvar a nuestro mundo. Qué buena falta le hace. Le hace falta escuchar a Dios, escucharte a ti, escucharlo a mí, escuchar a todos. Cuando he dicho que Moisés y Elías desaparecen, no quiere decir que ya en la historia del Antiguo Testamento no marca para nosotros ninguna línea, no, sí, sino que ellos, tanto Moisés como Elías, cumplieron la misión de ir preparando durante toda esa historia la presentación gloriosa de este Hijo de Hombre, que es nada menos que el Hijo de Dios, hecho carne, hecho como uno de nosotros, 100%. Pues en ese caminar difícil, retador, pero de una gran esperanza y hermosura, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y bendíceme también a mí, porque buena falta me hace. Gracias por escucharme, dar a tu corazón, por rogar por mí. Buen tiempo te da Dios y la vida feliz.